Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Arranca Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas contándoles lo que está sucediendo en nuestra facultad y hablando de economía, sobre todo, y con muy buena música. Hoy me acompaña solamente el profesor Oscar Cetrángolo, además de nuestros invitados. ¿Cómo le va, profesor? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andamos? Bien, me acabo de dar cuenta que estoy grande porque me di cuenta recién, valga la redundancia, que uno de los temas que vamos a pasar yo lo escuchaba en el secundario y desde el año 85. No me diga. Así que eso, la señorita productora nació en el 87, o sea, no había nacido y yo ya escuchaba música. Me siento un señor mayor. Yo en el 85 ya había dejado bastante. No, ya usted supongo que estaría en Inglaterra viendo a Sting en vivo, ¿no? Me faltaba un año. Bueno, póngale. Sí. Yo estaba en segundo año. Pero no fui nunca a ver a Sting. ¿No fue nunca a ver a Sting? No, de Police? Mi mujer no dejaba. ¿Usted le hace caso a su mujer para ir a ver Hay música? cosas que son importantes. En mi casa Sting no es bienvenido. ¿De Police tampoco? De Police sí, pero solo. Con mi mujer no escucho de Police, no. Ah, ok. Sí. O sea, nada que aparezca la voz de Sting. O sea, ahora que usted va a pasar un tema de Police, estoy seguro que mi mujer, si está escuchando el programa de radio, la apaga. No, va a ser un tema de Sting solista, que es peor todavía. Peor todavía. Bueno, no sé qué decirle. Son las reglas de juego. Son las reglas de juego. Bien, si le parece, arrancamos con ese tema. Perfecto. Que se llama Love is the Seventh Wave, o sea, el amor es la séptima ola. Primer disco de Sting solista, The Dreams of the Blue Turtles, año 1985. Qué buen inglés, no, es muy malo porque casi como el de Bielsa. Estoy que me trabo, estoy con la garganta mal. ¿Quiere que le hable bien inglés o así? No, déjelo así. ¿Puedo hablarle como cuando viajo? No, déjelo así. Bueno. Seguimos aquí en Partida Doble. Escuchábamos Sting haciendo Love is the Seventh Wave, el disco The Dreams of the Blood Turtles. ¿Está bien ahí? Está muy bien. Ok, perfecto. Muy bien. Profesor, tenemos invitados. Tenemos invitados que nos van a hablar de un tema asociado a la música que escuchamos, que es los problemas de las políticas hacia la infancia y adolescencia. Entonces está Sebastián Guairas, que es experto en inclusión social de UNICEF en Argentina, y Javier Curcio, que, bueno, profesor de la facultad y es el subdirector del Departamento de Economía de nuestra facultad, así que lo sufre cotidianamente nuestro amigo Andrés López. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Bueno, ahora está de vacaciones López, así que debe estar divirtiéndose. Disfrutando unos pocos días. Ok, perfecto. Así que bueno, gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, y arrancamos con la pregunta obvia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación actual de la niñez? Sabemos que los datos de los últimos tiempos no son muy alentadores, pero los dejo presentar el problema. Bueno, en principio podemos mencionar que la situación de la niñez, a partir de un esquema de muchas dificultades persistentes y problemas de diferentes situaciones, en estos últimos meses, podemos decir, se están haciendo más acuciantes a partir de diferentes cuestiones que tienen que ver de alguna manera asociadas al desarrollo de la crisis
en general en el país, tanto en términos de las dificultades sobre lo que podemos definir como el impacto sobre el costo de vida, el aumento de los precios, las dificultades para sostener la protección de ingresos y otras cuestiones, como también aspectos que hacen a desarrollos sectoriales. Específicamente podemos mencionar el caso, no sé, de educación, dificultades en términos a los acuerdos paritarios en distintas provincias, la discontinuidad en términos de las clases en las escuelas públicas y otras dificultades que podemos plantear. Es el grupo de la población más sensible, más vulnerable a los vaivenes de la situación general, ¿no es cierto? Sí, sin lugar a dudas. Quizás, sí, comparto el planteo que hace Javier, y quizás agregar seguramente algunos impactos que quizás, y algunos recortes en términos presupuestarios que están como comenzando a ocurrir y que seguramente en 2019 se pueden profundizar, que en algunos casos tienen que ver con reasignaciones presupuestarias, seguramente enfocadas en alguna preocupación alimentaria, fundamentalmente en grandes centros urbanos, y en este sentido después hay que ver cuál es el resultado final en principio, cuando uno, volvemos a acuerdo con el fondo, uno esperaría que estas partidas sociales al menos no tengan reducciones. En el día a día uno está viendo restricciones, son palpables, tanto a nivel nacional como en las provincias, donde gran parte de estas competencias con relación bien conocido a temas de salud, educación y protección social están impactando quizás todavía en mayor medida, ¿no? Es extraño eso, ¿no? Porque, comparto lo que decís, pero puede llamar la atención el hecho de que cuando uno leía las primeras noticias sobre el acuerdo con el fondo, incluso se dijo mucho esta cuestión de que el fondo hoy como que tiene mayor sensibilidad que en el pasado, y que había incorporado cláusulas de salvaguarda del gasto social por un lado, que el déficit tenía posibilidades de ser aumentado si había un momento de crisis, pero la verdad es que eso no llega a verse, ¿no es cierto? Hay como un problema entre los deseos, los anuncios y la implementación de esas políticas, ¿no es cierto? Sí, desde UNICEF estamos monitoreando el presupuesto. Quizás Javier puede contar un poco más. Recién ahora vamos a ver el primer semestre de 2018, y efectivamente si algunas de estas percepciones y quizás conversaciones con áreas técnicas y funcionarios efectivamente se traduce en que se están produciendo estos recortes, pero la sensación es que sí, que esto ya está ocurriendo, y que en realidad pensando también, obviamente, todavía la evidencia no es muy robusta al respecto, es que esto quizás puede profundizarse en 2019. Acá quizás la preocupación central, y quizás también para discutirlo, es qué es lo que va a suceder con el principal programa de protección de ingresos que tenemos en Argentina en este contexto, ¿no? Hace poco justamente se dio una discusión interesante, una marcha atrás, con relación a las asignaciones familiares. En principio estamos hablando de otro, no estoy hablando de la UH en particular. Pero sí el esquema general y de hecho esto nos llevó a discusiones interesantes, en el sentido de que quizás era una medida que apuntaba a solucionar algunas fragmentaciones del sistema, y me parece que en este sentido algunos temas de diseño que efectivamente tienen que ser solucionados, pero que en este contexto y pensando en la suficiencia de estos ingresos en un contexto de retracción, de dificultades en el mercado de trabajo, de cierta precarización, te puede generar todavía mayores inconvenientes, ¿no? Eso pareciera que este gobierno tiene ese problema, el problema por supuesto, de problemas de comunicación, cierto, pero más que comunicación es de implementar medidas fuera de momento, ¿no es cierto? Y algunas cuestiones de idas y vueltas con pasos en falso que complejizan mucho y dificultan
también el convencimiento de la sociedad y cómo avanzar en mejores diseños, ¿no? En el caso de las transferencias de ingresos y la protección de ingresos, tenemos un sistema muy fragmentado que requiere una serie de ajustes de diseño, Sí. cómo escalamos en términos de el paso de la asignación universal por hijo hacia la asignación familiar, y a partir de ciertos niveles de ingreso, cómo el Estado se retira de esa protección de ingresos y en todo caso da algún grado de cobertura, podríamos decir, en términos de esa protección a partir de las deducciones por hijo que tiene el impuesto a las ganancias. Este cambio de la semana pasada, de alguna manera, o de la anterior, mejora este último escalón en cómo Sí. armoniza el diseño de la deducción por hijo del impuesto a las ganancias. Coordina las escalas. Exactamente, coordina con las asignaciones familiares, pero junto con eso se anuncia una eliminación de diferenciales por zona, que en la Patagonia uno podría analizar desde algún otro tipo, pero que también es muy complejo, porque hay muchas dificultades en términos del costo de energía y otro tipo de impactos macrofiscales, y además se suma dentro de eso una eliminación de diferenciales en zonas rurales, en el norte del país, en Salta, en Tucumán, Y son en ajustes Mendoza. a la baja, además. Ajustes a la baja muy difíciles y que son Sí. muy regresivos en esa situación. Hay un tema, Oscar, que vos planteabas que me parece interesante, que tiene que ver con estas paradojas, ¿no? Y siguiendo con el caso de la asignación universal por hijo, y de hecho este gobierno era criticado en el sentido de que iba a discontinuar, y no solamente no lo discontinuó, sino que reforzó la asignación. Digo, si uno ve tendencias, en principio aumenta la cantidad de destinatarios, de chicos que están cubiertos. De hecho, este año llegamos al máximo de casi 4 millones de chicos. Se incluyó a los monotributistas que no estaban, y que también que puede haber generado alguna discusión, pero digamos, desde UNICEF pensamos que fue una medida correcta, y se da incluso, digamos, y tienen una perspectiva de pensar en la universalización, e incluso se quieren debatir las condicionalidades Sí. del programa. Sí, Digo, sí. las condicionalidades son quizás hoy por hoy la principal restricción que tenemos. Quizás no tanto la de salud, me parece que la educación tiene todavía, genera algunas restricciones mayores. Bueno, la de salud está enganchada con el Plan Sumar. Exacto. Por lo que veíamos en el estudio que hicimos en la universidad junto con ustedes, con la gente de UNICEF, era que era más problema de instrumentación que de diseño, ¿no es cierto? En la Exacto. educación es otra historia, ¿no? De cualquier manera, ambas condicionalidades, si se operan con la fuerza que se deberían operar, que por suerte hay cierta flexibilidad, van dejando afuera a los más vulnerables. Son aquellos donde se requiere alguna atención especial, algún tipo de mirada especial, y lamentablemente si no existe algún operativo, algún mecanismo adicional, estamos seleccionando de manera inversa, digamos, ¿no es cierto?, a lo que deberíamos hacer, porque estamos dejando afuera esa protección a los más vulnerables. Es un tema de debate de siempre, de todas las políticas de incentivo. sí, Ahora, una pregunta que no sé si es pertinente. ¿Hay posición institucional del UNICEF frente a las condicionalidades? No. Sí. Ah, sí. Es una posición, a ver... Pues hay depende de cada caso, ¿no? No, a ver, efectivamente, la posición institucional es que UNICEF trabaja en países donde las transferencias son condicionadas y no condicionadas. En ambos casos se observan efectos positivos, porque me parece que la evidencia, de hecho, estamos terminando un análisis bien profundo de evidencia, de literatura, evaluaciones de impacto, y la realidad es que es una discusión medio como donde estamos observando efectos bastante similares, y el planteo es, de todas formas, hay una preferencia y hay una insistencia de pensar en esquemas universales. Y esto tenemos Perfecto. un marco de protección social que apunta hacia esto, y en este sentido, digamos, está el planteo de UNICEF. Se reconoce de alguna manera, Muy digo, y se acompaña en muchos países este tipo de programas que tienen condicionalidades. Incluso hay un apoyo a la Oficina UNICEF de Argentina, a la UH, al ANSES, Claro. y todo este sistema de protección, pero se aboga por ir avanzando hacia universalizar y a reconocer como un derecho a la protección de ingresos, y justamente teniendo en cuenta que detrás de la necesidad de inclusión y abogando por la equidad, hay que ir a buscar especialmente a estos Claro. grupos que son los que quedarían afuera de las condicionalidades si avanzamos con fuerza en ese sentido. El problema, el otro problema de la condicionalidad, y ya sin insistir demasiado en este tema, tiene que ver quizás con, hay esquemas de condicionalidades no punitivas, en el sentido de
de buscar algún mecanismo que quizás sería la inversa, ¿no? Es decir, te doy el 80%, dejo el 20%, buscar algún mecanismo relativamente flexible, pero nunca que esto sea punitivo en el sentido de que haya algún acompañamiento. Esto es una posibilidad y que parece interesante. Y el problema que incluso el propio gobierno también lo tiene muy presente, que es muy difícil, los costos de transacción del monitoreo de la condicionalidad, cuando vos en realidad tenés que revertir la carga de la prueba. Hoy no tenemos un sistema nominal que haga que el propio ANSES tenga el dato de matrícula educativa. Perfecto. O incluso en el sistema de salud, salvo algunas provincias. Entonces, cuando vos vas a buscar a los chicos, y de hecho trabajamos con ANSES, quizás en zonas rurales, zonas dispersas, 3 de cada 4 chicos que vos estás entrando de nuevo son chicos que en realidad no estaban fuera del sistema, sino que no presentan la certificación. Claro. Hay un tema administrativo. Y temas vinculados también a estigmatización, claro, y a costo de transacción para una familia con muchas complejidades que tiene que ir a hacer el trámite a la escuela. Uh-huh. La escuela muchas veces no está dispuesta porque no son sus funciones centrales o porque genera otro tipo de dificultades a firmar la libreta, y entonces ahí hay toda una cuestión. La libreta digital de alguna manera avanza en un sentido favorable, y tenemos que reconocer que ANSES está dando un debate internamente para mejorar esta cuestión y demás, pero de todas maneras es uno de los temas de esos de diseño que decíamos además, que es necesario mejorar para además, mejorar Javier, la protección. Lo que veíamos cuando trabajamos este tema es que hay una distancia importante entre las oficinas centrales de ANSES y la ejecución en el terreno. No necesariamente la gente que está en el terreno conoce fehacientemente la normativa, digamos, y en términos de condicionalidades no está claro para todos los operadores qué se pierde si uno no cumple las condicionalidades. Sí, claro. A eso me refería hoy cuando decía cierta flexibilidad. Claro. Cada oficina regional y demás hay ciertos márgenes de maniobra o grados de libertad que de alguna manera favorecen la cobertura porque los mantienen adentro un poquito más de lo que se podría, y en ese sentido creo que es favorable, pero también es injusto y complejo en términos de otras situaciones. Hay que mejorar ese diseño. La paradoja de todas formas es que es un gobierno que busca, digamos, y que me parece que está bien enfocado en cuanto a pensar cómo universalizar esto, obviamente sin pensar, digamos, y acá entramos a restricciones fiscales que ustedes conocen mejor, que tiene que ver con el nivel de estas prestaciones, pero sí poder llegar a este millón y medio de chicos que hoy están que teóricamente elegibles, no lo sabemos, teóricamente elegibles, claro, que están por fuera, y hay un intento de llegar. Y me parece diciendo que hay que diferenciar el trabajo de la gente que está metida en esta cuestión de las condiciones del entorno que tienen que ver con la política general. Claramente. Ahora, vos, Sebastián, recién decías que estaban trabajando sobre el presupuesto y la ejecución presupuestaria y cómo están los programas para la niñez. ¿Cómo está eso hoy? Yo ahí lo que podría decir, si no sé si me tomo la palabra en todo caso, pero el gobierno nacional está avanzando en una serie de iniciativas que podemos acompañar con fuerza en términos de un programa, de una estrategia para mejorar las respuestas frente a la primera infancia, o un programa para revertir el problema del embarazo no intencional en la adolescencia, las asignaciones de las distintas asignaciones de transferencias monetarias, iniciativas que muestran sensibilidad, pero en el momento de la ejecución, la implementación de ciertas políticas en este sentido, hay muchas dificultades en la ejecución y vemos subejecuciones acumuladas en los diferentes años, ¿no es cierto? Ajá. Específicamente los centros de primera infancia, que fueron varias veces anunciados hasta a nivel del presidente desde el comienzo de la gestión, tienen una subejecución muy pero fuerte. Eso no es por restricción fiscal, sino por problemas No, ahí efectivamente en este caso puntual hay dos momentos, digamos, hay de hecho dos gestiones que se producen dentro de la CENAF. Me parece que ahora hay un mayor énfasis y una mirada diferente a cómo salir del proyecto. Estuvo muy proyectizado esta lógica de incrementemos la oferta. El problema que tenemos en Argentina es que de 0 a 3 asisten aproximadamente entre el 20 y 25% de los chicos, y no estamos hablando de calidad. Y de ese claro, 25%, en realidad con unas brechas de que te llegan quizás al 70% en Cava, en Ciudad de Buenos Aires, al 5% en el NEA y NOA. Y tenemos un serio problema vinculado a la conciliación
un esquema de licencias todavía que necesita ser revisado. Digamos, en este momento creo que hay una buena perspectiva, pero se encuentra ahora con las restricciones fiscales. Y ahora parece, quizás estos 2 primeros años donde se podía haber avanzado, se avanzó menos. Ahí efectivamente en este análisis presupuestario que menciona Javier nos encontramos con algunas restricciones. Otras restricciones que estamos encontrando tiene que ver con en algunas áreas del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud también tuvo sus idas y vueltas y en algunos programas vinculados a temas materno-infantil, medicamentos, nos encontramos también con algunas subejecuciones. Y seguramente en educación, digamos, las salas de primera infancia, las salas de primera infancia tienen jardines, un desarrollo muy similar. Los jardines de alguna manera todas las restricciones de implementación y de gestión de los programas de los primeros años empieza a resolverse en el momento en que la crisis se presenta como más fuerte. Entonces hay distintas formas de explicar subejecuciones que van a un ritmo mucho más lento que el que se esperaba, por lo menos en términos discursivos. No, seguramente el sector educativo es el que más sufre la situación general, pero eso lo vemos después. Estimado, sí, tenemos informativo. Dale. Ya estamos volviendo. Muy bien. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Media Pila, el programa del Colegio Nacional de Buenos Aires en su segunda temporada. Noticias, invitados, entrevistas y toda la información del colegio conducido por sus alumnos. Media Pila, segunda temporada. El magazine que te acompaña de 16 a 17 en Radio UBA. Tu palabra. El programa de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de los Trabajadores Universitarios. Tu palabra. El punto de encuentro no docente en la radio. Escúchalo todos los jueves de 13 a 14 con la conducción de Belén Luise y Gabriela Bresán. Fin del espacio publicitario. Seguimos aquí en partida doble mientras estábamos tirando formación de River para este fin de semana, por ejemplo, en la pausa, ¿no? Para el jueves. Para el jueves. Va a Claro, este jueves. tenemos fútbol. Tenemos todo acá. Tenemos cuadernos, tenemos todo. Vicepresidentes dando vuelta. Debemos jugarnos Gloria, Rivadavia, todo. Sí. Mañana juega Boca también. Vaya juego casi. Ah, bien. También, sí. También. Juega Villadalmia, espero que juegue bien Villadalmia, ¿no? Villa Dálmine. Libertad de Paraguay. Ah, Libertad, ¿no? Libertad de Paraguay. Ah. Libertadores. Bien, estimado, lo dejo. ¿Vamos a pasar música o Vamos a pasamos ver, de largo? a ver, ¿qué tenemos? ¿Vamos a poner tango? Me lo dice de una manera como recriminándomelo. No, yo no le recrimino. Somos disruptivos. Pero no es la primera vez que pasamos tango. No. Piazzolla no pasamos nunca. No, Piazzolla, no, yo creo que Piazzolla le debemos algo a Piazzolla. Bueno, para hoy es pasar. el día para Piazzolla. Ah, acá me dicen que quien vamos a pasar está con Piazzolla. Sí, claro. En hecho con Piazzolla. Exactamente. Chiquilín de Bachín. Y ya venimos en unos minutitos. Muy bien. Seguimos en partida doble. Pusimos tango, al fin y al cabo. Tango, para mi papá no era tango, pero dejémoslo ahí. Todavía sigue esa grieta. Yo pensé que no, pero vos sabés que otro día escuchando un programa de la FM de Tango que suelo escuchar, Sí. Alguien que llamó por teléfono dijo algo así. Me llamó mucho la atención porque era una discusión de la década del 60, ¿no? Y yo creo que Todavía sí. queda. Y sí. Increíble, increíble. Bueno,
Es lo que hay. Volviendo a nuestro tema, tal vez el dato más escalofriante de la situación de los chicos es la situación, los datos que vienen de las mediciones de pobreza, ¿no es cierto? Incluso porque ahí se ve la situación de vulnerabilidad de los chicos frente a una situación diferente de otros grupos sociales. Cuando uno ve las tasas de pobreza de los mayores de 60 y los chicos, la verdad que es otro mundo, ¿no es cierto? ¿Cómo están viendo esa situación? No, preocupante. A ver, efectivamente, los datos que tenemos, bueno, datos obviamente que tenemos y que produce INDEC, nos está mostrando aproximadamente un 40 y pico % de chicos en situación de pobreza, frente a 25 de la población general. Hay un diferencial muy fuerte. Y hay un cambio, digamos, en las últimas mediciones hay casi también un cambio de tendencia en la composición, más que todo en la composición, porque antes la primera infancia era el grupo, si se quería, más empobrecido. Sí, exactamente, y hoy por hoy son los adolescentes. Los adolescentes nos están dando un poquito más alto, con lo cual ahí hay, primer preocupación y después, bueno, cómo vienen las próximas. Ahora tenemos primer trimestre, septiembre vamos a tener el segundo trimestre, primer semestre, ahí es donde quizás vamos a ver ya algún impacto de toda esta situación que veníamos conversando, y quizás la segunda discusión, y esto quizás nos cuesta un poco más, y donde hay más debate, y este es un trabajo que venimos haciendo desde UNICEF, y además con mandato del propio gobierno. Hay un ODS, un objetivo de desarrollo, el número 1, de medir la pobreza desde otras formas, desde otro, más allá de los ingresos, se quiere, con una lógica más de privaciones múltiples o privaciones superpuestas, y estamos trabajando, estamos de hecho con un equipo interesante, colegas, está Javier, Jorge Paz, un colega de la universidad, Luis Becaria, claro. Y viendo a ver si logramos algún consenso sobre contar con una medición, y acá el INDEC todavía está... El INDEC anunció que iba a hacer algo parecido, ¿no? El INDEC anunció que va a brindar las dimensiones, los datos vinculados a dimensiones asociados a la EPH de forma separada, ¿no? Como diciendo, bueno, un poco así como hágalo usted mismo y te doy las dimensiones, te doy una pobreza unidimensional, claro. Pero acá en realidad el problema de fondo es cómo hacemos qué significa el bienestar, y acá hay un mix de estas situaciones. Hay varias provincias que ya están comenzando a medir. Mendoza comenzó a medir hace poco oficialmente, el Instituto de Estadísticas. La ciudad de Buenos Aires está en ese proceso, Tucumán está en lo mismo. Entonces, pero cada una con una metodología diferente. Cada una con una metodología diferente, efectivamente. ¿Y hay chance de unificar metodologías? Para que el oyente entienda, se trata de no ver solamente quién es pobre porque no tiene ingresos, sino quién es pobre por diferentes circunstancias, ¿no es cierto? Y diferentes mediciones, diferentes dimensiones de la pobreza, de privación que tienen las distintas poblaciones. Exacto. Ahí tenemos el gran desafío de lograr que INDEC pueda poner una fuerza mayor en este liderazgo dentro del sistema, y en función de eso acompañar este proceso e ir coordinando los debates, ¿no? Sí, porque nosotros tenemos una historia un poco triste de mediciones de indicadores que cada uno hace el suyo y después estamos discutiendo quién es el que tiene razón, no tiene razón. Sí. Pasamos por las cuestiones de inflación, etcétera. No, y adicionalmente, un tema efectivamente tiene que ver con la medición, y me parece que ahí tenemos un debate. Hacia octubre vamos a estar tomando a partir de datos de PH, y con este consorcio de colegas trabajando vamos a estar, ojalá que con el gobierno, con apoyo de algún área gubernamental, del SIEMPRO, del Consejo de Coordinación de Política. Estamos invitándolos a que se sumen a esta iniciativa, pero pensando en generar un consenso. Y la segunda cuestión tiene que ver con que esto nos lleve a políticas, que esto nos lleve a un debate sobre... Claro, porque, perdóname, usted, suponete que se llega a medir la pobreza de manera multidimensional. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál
¿Cuál es el titular del diario al día siguiente? Que la pobreza es mayor, que es menor, que es distinta. ¿Qué información va a aparecer? Bueno, la pobreza va a ser distinta. A ver, los titulares de los medios, a ver, No son mucho, difíciles, pero... son difíciles y a veces llevan a interpretaciones que quizás son un poco sesgadas. Te Y ya lo cambio la conocemos. pregunta. ¿Qué titular pondrías vos si fueras periodista de un medio cuando tengas el primer dato de pobreza multidimensional? Por suerte no soy periodista, pero no, yo pensaría... Tenés mucha suerte. Pero pensaría, me quedaría con la pobreza que es distinta, con estas otras... a ver, ustedes lideraron un ejercicio que fue muy bueno y de hecho, volviendo al tema de la UH, pero ahora te cuento por qué lo traigo, donde terminaban planteando en una simulación muy interesante, diciendo, bueno, si queremos reducir la indigencia, este es el adicional que hay que invertir de gasto y les daba algo así como un 1,1% bajo ciertas circunstancias, sí, cierto supuesto, etcétera, para eliminar la indigencia y erradicamos, eliminamos o reducimos la indigencia y nos encontramos con una dimensión. El problema tiene que ver con estas otras variables que estamos pensando, que tienen que ver con el acceso a servicios, el acceso a servicios de salud, servicios de educación, entornos libres de violencia, trabajo infantil. Bueno. Entonces, estas son las dimensiones ocultas que no estamos teniendo en cuenta cuando nos quedamos con lo monetario, que vale y es robusto, y no hay discusión, que tenemos una medición fuerte e interesante. El problema... No, digo, en todo caso, superando la tapa del diario, digamos, y los problemas que tiene poder construir política pública y consensos más allá de estas cuestiones más efectistas que tienen sus dificultades, la idea es poder encontrar herramientas y elementos, base objetiva, podemos decir, para orientar las políticas en términos de si el problema viene por el hábitat, la vivienda, cómo orientamos políticas de vivienda para mejorar esa situación, si hay un problema alimentario en algunos grupos sociales que hay que mirar específicamente, si hay temas vinculados a la educación, a la salud y a cada una de las dimensiones que tenemos en cuenta. Y las paradojas, así como no soy periodista, tampoco sería político, pero si yo estuviese en el gobierno y yo tengo control, ¿dónde uno está, digo, más allá de esta situación actual, digamos, de dificultades varias, por ejemplo, una fuerte inversión en obra pública, fuerte inversión en temas de agua y de saneamiento? Digo, yo por ingresos no voy a mostrar nada de esto. Digamos, si yo quiero ser evaluado, voy a ser evaluado por una lógica de derechos, más allá de carencias o cuestiones materiales. Pero entienden el problema, digo, si el problema es de ingresos, como se mide hoy, la política es fácil de diseñar. Es difícil de implementar porque te falta plata, pero si vos tenés plata, lo resolvés en un día. Gastás 2 puntos más del producto y se resolvió. Cuando midamos bien la multidimensional, nos vamos a dar cuenta de que el problema es muchísimo más grave de lo que creemos que es, y va a llevar mucho más tiempo resolverlo. Efectivamente. Igualmente yo supongo que en Argentina ustedes deben ver varios países en uno, ¿no? Va a ser lo mismo la Patagonia, el conurbano bonaerense o el impenetrable chaqueño. Son todo muy distinto y muy heterogéneo, ¿no? Y las necesidades, por supuesto, sí. y las barreras culturales también, ¿no? Sí. Patagonia, tenés distancias, tenés acceso a servicios básicos, gas, por ejemplo, calefacción, que es un tema muy complejo en varios puntos de la Patagonia. En el norte aparece el agua potable, el saneamiento, las enfermedades, alguna cuestión particular, si bien el problema de la niñez y adolescencia tiene que ver con malnutrición. Te puede parecer algo también de bajo peso. Claro. Hay una buena noticia, que es que el gobierno está lanzando, después de la última encuesta fue en 2004, una encuesta nacional de nutrición y salud, que está ahora ya comenzando el campo. Vamos a tener datos objetivos con estudios antropométricos serios de la situación nutricional, para salir también de estos, digo, esto también tiene mucha tapa de diario, los temas de desnutrición, ¿no? Y el planteo que hacía Norberto nos lleva también a vincularlo con nuestro federalismo y las dificultades de cómo coordinar a nivel federal
mantener cierta homogeneidad y cierta equidad territorial para que el acceso Sí. a los servicios en las distintas regiones sea más homogéneo. Yo visité el Impenetrable hace 2 años más o menos. Vi cosas que jamás pensé que podía ver estando solamente en África, por ejemplo, ¿no? Cosas que pensé que en Argentina no sucedían. Que alguien me diga, no, y el chiquito se murió, pero ¿cómo se murió? No, se lo comió un puma. Así, cosas del neolítico, sí, aquí que suceden en la Argentina. Y también cosas que, por ejemplo, el gobierno llevó agua a un montón de comunidades, ¿no? Y uno veía una canilla totalmente todo el tiempo cayendo a la tierra. Y la gente, en vez de agarrar el agua de la canilla, la agarraba de la tierra. Entonces a mí se me ocurrió ir y preguntar, pero ¿por qué no la agarran de la canilla y la agarran de la tierra el agua? Y me dice, no, así no tiene gusto el agua de la canilla. Y ahí hay una barrera cultural tan grande que yo supongo que toda política que tiende al bienestar de los chicos debería tomar en cuenta para esto, ¿no? Es muy difícil, yo sé que es muy difícil ir a particularidades, ¿no? Regionales. En esos temas hay un gran laburo de los agentes sanitarios y digamos, del sistema de salud fundamentalmente, que recorren y que tienen un gran conocimiento de estas áreas, y me parece que acá hay la necesidad de revalorizar y digamos, APS, atención primaria, digamos, Sí. esto también en los últimos años fue Educación y APS. Exacto. Ahí es muy interesante el trabajo que está haciendo ANSES junto con distintos sectores a nivel provincial en varias provincias. Sí. UNICEF está acompañando algunos de esos procesos. En Salta es el caso más avanzado. Sí. Ahora Sí, se está pero también en avanzando Chaco, La sí. Rioja, La Tucumán. Rioja. Sí. Y ahí con poblaciones muy específicas, algo así como 7.000 chicos Sí. en Salta lograron llegar a la asignación universal por hijo. Ajá. A partir de eso tienen un mejor vínculo con el sistema de salud, una mejor relación con el sistema educativo, y es muy complejo porque está la cuestión territorial, Sí, cultural, por supuesto, ¿no? etcétera, Lo que pero decía, hay- el tema pero cultural es muy importante. hay desafíos enormes Sí, que sí. efectivamente hacen convivir a varios países dentro de nuestro Sí, territorio. sí. Bien, estimado, a ver, hoy no está López, así que no tenemos que lidiar de saber si ponemos el tema de López o no, pues ya. No, ahora va el Lo- tema- lo- el lo- tema de los dos Franco. temas lo pusimos. Tenemos una agenda un poco nutrida y un tema más por pasar y nuestros invitados. Perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos todo? Tiene que Son- dar la agenda como leen. ¿Vio cómo se lee las La propagandas en parte radio? rápida, ok, me pone un Y aprieto. pongamos un poco del tema. Un poquito del tema y vamos con un poquito y ya después volvemos. Dígame por qué se llama Yusuf y que no sea el Yusuf. amigo de Delia, por Yusuf. favor. No, Yusuf es el nombre actual de Cat Stevens, Sí. que se hizo musulmán y creó, se dedicó, abandonó la música en su momento y puso un jardín de infantes, digamos, se dedicó a la educación de los chicos. Bien, interesante. Un jardín de infantes musulmán en el centro de Londres. Pero sigue cantando, volvió acá, lo vimos hace un año. Sí, en una con parte, Barbado lo vi. Probado. Y este tema fue muy famoso en su momento, que era donde juegan los chicos, ¿no? Where we play. Bien, vamos rápido con nuestra agenda. Por favor. Sí. Conferencia, ¿qué es el blockchain? ¿Usted tiene claro lo que es el blockchain? No, pero la semana que viene le cuento. Voy a la charla y... Yo voy a ir a la charla, pues, la verdad me interesa. Yo después les voy a contar un par de detalles. Esto es muy interesante. El programa de gerenciamiento de la innovación, la Secretaría de Transferencia de Gestión e Innovación de Tecnologías de la Facultad de Ciencias Económicas y el programa Argentina 2050 entienden que deben alertar a profesionales y equipos gerenciales ante la inminencia y la potencialidad de las mejoras en la competitividad que se derivará de la más pronta implementación. Se ha convocado una mesa redonda en la que los especialistas han concretado experiencias en empresas que compartirán con asistentes y sus puntos de vista. Esto va a ser el miércoles 8, entre 8:30 y 13 horas, en el salón de actos del edificio central de nuestra facultad. Y también hay una convocatoria a proyectos de desarrollo estratégico de la Universidad de Buenos Aires para apoyar grupos de investigación de la universidad que busquen la resolución de problemas o necesidades reconocidas en el aprovechamiento de una oportunidad de innovación detectada. Esto va a ser llamado desde el 13 de agosto al 7 de septiembre del 2018 y la información en subsi@rec.uba.ar. Y no tenemos nada más. Bueno, nos queda muy poco tiempo, me Nos imagino. quedan 1 minuto 30 segundos. 1 minuto 30 segundos. ¿En qué está trabajando UNICEF ahora? Estamos, bueno, gran parte de los temas que comentamos acá, a ver, asignación universal por hijo, medición de pobreza,
condicionalidades, inversión social, monitoreo, análisis de impacto, costeos vinculados a políticas, primera infancia. ¿Se sigue midiendo el gasto en infancia? Sí, claro. ¿Cuál es el último dato que hay? El último dato disponible es el dato consolidado en el año 2016 y estamos trabajando ahora en el cierre de 2017. Siempre es complicado. Por suerte el Ministerio de Hacienda retomó la discusión a nivel consolidado. Como y se había perdido, ¿no? Hay una reconstrucción de esas series y eso también está permitiendo hacer estos costeos que sectorialmente se van trabajando en educación rural para escuelas medias, costeos vinculados al embarazo adolescente, a erradicar el embarazo adolescente, costeos que tienen que ver también con... ¿Y ustedes cuando van a las provincias sienten que eso les interesa, les preocupa, lo usan? Sí, es uno de los grandes temas de preocupación y más, digamos, y más en momentos difíciles donde efectivamente aparecen estas restricciones. Sí, es una... podría tener un uso mayor, aparece quizás frente a la demanda, frente a necesidades puntuales, pero sí, se lo utiliza. Tal vez hace falta más énfasis en los gobiernos provinciales de poder acompañar las iniciativas de nación, compensar y complementar. Pero cada vez más los gobiernos provinciales están utilizando este tipo de informaciones para asignar transferencias, para generar priorizaciones, también lamentablemente para ver cómo cierran los desajustes. Necesitamos llegar al caso de México. Ojalá que los presupuestistas amigos algún día logremos tener alguna especie de etiqueta presupuestaria, llegar a un análisis más allá del etiqueta o no, pero tener algún análisis, algún clasificador que permita no tener que estar reconstruyendo esto. Claro, que sea automático. Un clasificador más cercano en el tiempo que permita información más oportuna. Muy bien. Bueno, creo que nos quedamos sin tiempo, ¿no? Estimados, ya estamos, y puntualidad británica, 21 horas exacto, muy bien, entregamos el programa. Nos vamos a encontrar el martes que viene a las 20 horas. Javier, Sebastián, muchísimas gracias. Gracias por venir, gracias, un placer, muchas gracias por la invitación. Nos vamos a encontrar nosotros el martes 20 horas. ¿Vendrá López la semana que viene? ¿Qué dijo? Yo que viene. A usted, a uno de los invitados, trabaja con usted, le dijo que volvía. Yo creo que vuelve, en algún momento va a volver y si no lo iremos a buscar. Ok, perfecto. Bien. Gracias por escucharnos, chau. Partida doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.